El safari de Van Damme a África se convierte en una lucha de supervivencia contra animales salvajes para mantenerse con vida. El sol de la mañana iluminaba el aeropuerto Julius Nyerere de Dar es Salaam, mientras Jean-Claude Van Damme, de 64 años, descendía de su avión privado. A pesar de los años, su físico seguía siendo imponente, aunque las líneas de expresión en su rostro revelaban la sabiduría adquirida con el tiempo. Después de décadas dedicadas al cine de acción, esta vez venía como turista, buscando desconectar del ajetreo de Hollywood. «Karibu Tanzania», exclamó Jabari, un guía local de unos 40 años, alto y de complexión atlética, que lo esperaba en la terminal. «Bienvenido a Tanzania, señor Van Damme. Soy Jabari Mkapa. Seré su guía durante su estancia». Van Damme sonrió, estrechando la mano de Jabari con firmeza. «El placer es mío. Llevo años queriendo conocer la belleza natural de Tanzania. Este viaje es un sueño hecho realidad». El calor húmedo envolvía la ciudad mientras se dirigían al Hotel Hyatt Regency en el centro de Dar es Salaam. A través de la ventanilla del vehículo todoterreno, Van Damme observaba con interés la vibrante vida urbana tanzana. Vendedores ambulantes ofreciendo coloridas telas kanga, el aroma de la comida local mezclándose con el aire salado del Océano Índico, y la arquitectura que mezclaba la influencia árabe, alemana y británica, testimonio del pasado colonial del país. «Mañana partiremos temprano hacia el Parque Nacional del Serengeti», explicó Jabari mientras circulaban por las congestionadas calles. «Es la mejor época para presenciar la migración de ñus y cebras, un espectáculo único en el mundo». Van Damme asintió, su mirada perdiéndose en el horizonte donde se adivinaba el azul del océano. «He filmado en muchos lugares, pero nunca he experimentado la verdadera África salvaje. Estoy preparado para la aventura, pero también para respetar la naturaleza. Sé que no estamos en un set de filmación». Esa noche, sentado en la terraza de su suite, contemplando las luces de la ciudad y el puerto a lo lejos, Van Damme repasó el itinerario. 3 días de safari en el Serengeti, seguidos de una breve visita al cráter del Ngorongoro antes de regresar. «Hemos preparado todo para su comodidad, señor Van Damme», explicó mientras le mostraba un mapa de la ruta. «Tendremos radio satelital en todo momento, y el vehículo está equipado con lo necesario para cualquier contingencia». «¿Qué debo esperar del clima?», preguntó Van Damme, consciente de la importancia de estar preparado. «Estamos en la temporada seca, con días calurosos y noches frescas. Pero en África el clima siempre puede sorprender». El plan era perfecto, pensado para aprovechar al máximo su estancia sin exponerse a riesgos innecesarios. La cena en el restaurante del hotel fue un festín de sabores locales. Ugali con machuzi wasamaki, un guiso de pescado, acompañado de plátanos fritos y verduras locales. Durante la comida, Amara, la coordinadora del tour, una mujer tanzana de unos 35 años, elegante y profesional, le proporcionó los últimos detalles. «Lo importante es mantenerse hidratado y protegido del sol», respondió Amara con una sonrisa profesional. Mientras firmaba los últimos documentos de responsabilidad para el safari, un mensaje llegó al teléfono de Van Damme. Era su hijo Christopher. «Disfruta de África, papá. Pero recuerda que prometiste regresar a tiempo para la graduación de tu nieta la próxima semana. Sin excusas esta vez». Van Damme sonrió con cierta melancolía. Durante años, su carrera había tomado precedencia sobre muchos momentos familiares importantes. Esta vez sería diferente. Había prometido estar presente y pensaba cumplir. «Estaré de vuelta, sin falta», murmuró para sí mismo mientras observaba la foto de su nieta en el teléfono. Esa noche, el sueño tardó en llegar. Desde su ventana, podía escuchar los sonidos distantes de la ciudad mezclándose con el suave rumor del océano.
Su mente vagaba entre la emoción por la aventura que comenzaría al amanecer y los recuerdos de películas donde había interpretado a héroes de acción en escenarios exóticos. Esta vez no habría cámaras, dobles de riesgo ni guiones. Solo él, frente a la auténtica naturaleza africana. Lo que Van Damme no podía imaginar era que el viaje planeado meticulosamente estaba a punto de transformarse en algo muy diferente a lo esperado. El amanecer en Tanzania pintaba el cielo con tonos anaranjados y rosados cuando Van Damme y el equipo partieron de Dar es Salaam. El todoterreno Toyota Land Cruiser avanzaba por la carretera principal hacia el interior del país, dejando atrás gradualmente el bullicio urbano para adentrarse en paisajes cada vez más rurales. «Tenemos unas 6 horas de viaje hasta nuestro primer campamento», explicó Jabari mientras conducía con pericia, esquivando ocasionales baches en la carretera. «Haremos una parada en Morogoro para estirar las piernas y almorzar». Van Damme observaba fascinado cómo el paisaje iba transformándose. Los pueblos con sus casas de techos de chapa y paredes de adobe daban paso a extensas llanuras salpicadas de acacias solitarias. Ocasionalmente, grupos de mujeres con coloridas vestimentas caminaban al borde de la carretera, transportando productos en la cabeza con un equilibrio perfecto. Tanzania tiene más de 120 grupos étnicos diferentes, comentó Nima, la asistente de Jabari, una joven de unos 25 años con una energía contagiosa y un profundo conocimiento de la fauna local. Cada uno con sus propias tradiciones y dialectos, aunque el suajili es nuestra lengua común. La parada en Morogoro transcurrió sin incidentes. Comieron en un pequeño restaurante local donde Van Damme probó el nyama choma, carne a la parrilla típica tanzana, acompañada de ugali y una ensalada de hojas de mandioca. Algunos locales lo reconocieron, solicitando discretamente fotografías que él accedió a tomarse con amabilidad. En los años 90, sus películas eran muy populares aquí, comentó Jabari mientras retomaban el viaje. Las proyectaban en cines improvisados en los pueblos. El viaje continuó, y a medida que se adentraban en la región de Arusha, el majestuoso Monte Meru aparecía en el horizonte, antesala del imponente Kilimanjaro que se vislumbraba en la lejanía, su cima nevada contrastando con el azul del cielo. Al atardecer, llegaron al campamento base en la periferia del Parque Nacional del Serengeti. No era un alojamiento lujoso, pero ofrecía comodidades suficientes. Tiendas de campaña tipo safari con camas reales, duchas con agua caliente y un área común donde se servían las comidas. «Mañana entraremos al corazón del Serengeti», anunció Jabari durante la cena, mientras saboreaban un estofado local bajo un cielo estrellado como Van Damme nunca había visto. Permanecer dentro del vehículo es crucial. Los animales pueden parecer tranquilos, pero son impredecibles. Esa noche, tumbado en su cama, escuchando los sonidos de la naturaleza africana, el ocasional rugido lejano de un león, el canto de los insectos, el susurro del viento entre los árboles, Van Damme se sentía en paz. Había viajado por todo el mundo, pero pocas veces había experimentado esa sensación de conexión con lo primigenio, con la esencia misma de la vida. La mañana siguiente comenzó antes del amanecer. Tras un desayuno ligero, partieron en 2 vehículos. El principal donde viajaban Van Damme, Jabari y Neema, y un segundo con el equipo de soporte y suministros adicionales. Al cruzar la entrada oficial del Parque Nacional del Serengeti, un extenso ecosistema de sabana que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, Jabari explicó el plan. «Recorreremos la zona central hoy, donde la concentración de fauna es mayor. Si tenemos suerte, podremos ver a los 5 grandes: león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo». No tuvieron que esperar mucho para los primeros avistamientos. Una manada de cebras pastaba tranquilamente, sus patrones en blanco y negro creando un hipnótico efecto visual contra la hierba dorada.
Más adelante, una familia de elefantes se refrescaba en un charco, los pequeños jugando bajo la atenta mirada de las hembras adultas. El Serengeti alberga la mayor concentración de fauna silvestre de África, explicaba Neema con pasión mientras tomaban fotografías. Casi 70 especies de mamíferos grandes y 500 de aves. A mediodía, se detuvieron cerca de una colina rocosa, un copje típico del paisaje del Serengeti, para almorzar. Desde allí podían divisar la vasta llanura y a lo lejos la masiva migración de ñus, una interminable línea oscura que se movía como un organismo vivo a través de la sabana. Fue entonces cuando recibieron el primer informe meteorológico preocupante. Estación base a Safari 1, crepitó la radio. La voz de Amara sonaba tensa. Tenemos alertas de tormentas inusuales aproximándose desde el oeste. Se recomienda regresar al campamento antes del anochecer. Jabari frunció el ceño, intercambiando miradas con Nima. Recibido, estación base. Iniciamos retorno. ¿Es grave?, preguntó Van Damme, notando el cambio en el ambiente. Las tormentas fuera de temporada pueden ser impredecibles, respondió Jabari mientras guardaban el equipo. Los caminos se vuelven intransitables rápidamente si llueve con fuerza. El cielo, que había estado despejado toda la mañana, comenzaba a oscurecerse por el oeste. Nubes densas y grises avanzaban con inquietante velocidad, tragándose el azul del firmamento. Iniciaron el regreso, pero pronto se encontraron con un obstáculo inesperado. Un baobab centenario había caído sobre el camino principal, bloqueando la ruta. Tendremos que tomar el desvío por el valle, decidió Jabari, comunicándolo por radio al segundo vehículo. Nos llevará una hora más, pero es la única alternativa. La desviación los conducía por un terreno más accidentado, bordeando un área conocida como el Valle de los Leones debido a la alta concentración de estos depredadores. Van Damme observaba cómo el paisaje se transformaba, volviéndose más agreste, con vegetación más densa y menos señales de presencia humana. Fue entonces cuando el segundo vehículo sufrió una avería. Una rueda reventada los dejó varados en medio del valle, justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Continuaremos todos en un solo vehículo, decidió Jabari tras evaluar la situación. No podemos arriesgarnos a quedarnos aquí con la tormenta acercándose. Reorganizaron el equipo esencial, abandonando parte del material en el vehículo averiado. Con 8 personas ahora apretadas en un solo todoterreno, retomaron la marcha bajo una lluvia que arreciaba por momentos. El camino, ya de por sí difícil, se convirtió rápidamente en un lodazal. Jabari manejaba con maestría, pero incluso su experiencia encontraba límites ante la furia desatada de la naturaleza. La visibilidad se reducía drásticamente y los relámpagos iluminaban ocasionalmente el paisaje, revelando árboles retorcidos por el viento. Y entonces ocurrió. En un tramo particularmente traicionero, el todoterreno derrapó, deslizándose hacia un lateral del camino, donde una pendiente descendía hacia un cauce, normalmente seco, pero que ahora comenzaba a llenarse con el agua de la tormenta. «¡Sujétense!», gritó Jabari, luchando con el volante. El vehículo se inclinó peligrosamente, balanceándose al borde del precipicio durante un eterno segundo, antes de volcarse y comenzar a rodar cuesta abajo. Van Damme sintió el impacto, el mundo girando a su alrededor, vidrios rompiéndose, metal retorciéndose, gritos ahogados por el rugido de la tormenta. Cuando todo se detuvo, el silencio momentáneo resultó casi tan aterrador como el caos anterior. Van Damme, aturdido pero consciente, se encontró colgando del cinturón de seguridad con el vehículo volcado sobre un costado. La lluvia entraba por las ventanas rotas, mezclándose con el olor a combustible y el polvo. «¿Están todos bien?», preguntó, su voz ronca por el esfuerzo.
Los gemidos y respuestas entrecortadas confirmaron que había supervivientes, pero también quedó claro que había heridos. Con dificultad, logró desabrocharse el cinturón y caer sobre lo que ahora era la pared lateral del vehículo. El agua comenzaba a entrar con más fuerza. El nivel del cauce estaba subiendo rápidamente. «Tenemos que salir de aquí», dijo con firmeza, ayudando a Nima, que sangraba por una herida en la frente. Entre todos, lograron abrir una de las puertas que ahora apuntaba hacia el cielo. Uno a uno, salieron al exterior, bajo la implacable lluvia que no daba señales de amainar. El balance inicial era desalentador. Jabari tenía una posible fractura en la pierna. 2 miembros del equipo de soporte presentaban contusiones severas, y todos estaban empapados y sacudidos por el accidente. Lo peor, la radio estaba destrozada y sus teléfonos no tenían señal en aquella remota región. Lograron arrastrar algunas provisiones y equipamiento básico del vehículo antes de que la creciente lo engullera por completo. Buscaron refugio bajo un grupo de acacias en terreno elevado, improvisando una protección contra la lluvia con lonas rescatadas. Mientras atendían a los heridos, utilizando el botiquín de primeros auxilios que Neema había logrado salvar, Van Damme observaba el horizonte oscurecido. La realidad de su situación era clara. Estaban aislados en una de las regiones más salvajes de África, sin comunicación, con heridos y rodeados de depredadores que pronto percibirían su vulnerabilidad. La noche caía sobre el Serengeti, trayendo consigo una oscuridad casi absoluta, apenas interrumpida por los relámpagos ocasionales. Los sonidos de la vida salvaje parecían amplificados. Aullidos y rugidos que, aunque distantes, recordaban constantemente los peligros que acechaban más allá de su precario refugio. Van Damme, acostumbrado a interpretar héroes en la pantalla, se enfrentaba ahora a un desafío real donde las cámaras no cortarían la escena, ni habría equipo de efectos especiales para simular los peligros. Esta vez, la supervivencia no estaba en el guión, tendrían que escribirla ellos mismos con cada decisión que tomaran. «¿Cuánto tiempo pasará hasta que noten nuestra ausencia?», preguntó a Nima, quien a pesar de su herida, mantenía la compostura. «Deberíamos haber llegado al campamento antes del anochecer», respondió ella, calculando mentalmente. «Al no tener noticias nuestras, Amara activará el protocolo de emergencia al amanecer. Pero con esta tormenta…» No necesitaba terminar la frase. Ambos sabían que el rescate podría demorarse, especialmente con las condiciones climáticas adversas dificultando cualquier búsqueda aérea. «Tenemos provisiones para 2 días, quizás 3 si racionamos», continuó Nima, inventariando los suministros rescatados. «El agua es nuestro mayor problema, y por supuesto, los depredadores». Van Damme asintió, observando a Jabari que, a pesar del dolor evidente, intentaba mantener la moral del grupo dando instrucciones sobre cómo organizar el campamento improvisado. «Sobreviviremos», afirmó Van Damme con una convicción que sorprendió incluso a sí mismo. «Ya han enviado gente a buscarme antes, aunque nunca en un lugar como este». Una débil sonrisa asomó en el rostro de Nima, un breve momento de humanidad en medio de la adversidad. Alrededor de ellos, la tormenta continuaba desatando su furia sobre la sabana africana, mientras la noche avanzaba, trayendo consigo la incertidumbre de lo que el amanecer revelaría. El amanecer llegó con una calma engañosa. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un paisaje transformado. Riachuelos donde antes había tierra seca, árboles caídos y el omnipresente olor a tierra mojada. Van Damme, que apenas había dormido vigilando turnos con los menos heridos, contemplaba el horizonte buscando señales de civilización, pero solo encontraba la vasta e indiferente sabana africana extendiéndose en todas direcciones. «Debemos establecer prioridades», dijo dirigiéndose al grupo mientras compartían las escasas raciones de desayuno. Agua, señalización para rescate, refugio seguro y vigilancia. Jabari,
recostado contra un árbol con la pierna inmovilizada con ramas y tiras de tela, asintió con aprobación. El agua es crucial. La lluvia ha llenado de presiones naturales que podemos utilizar. Nima desplegó un mapa rescatado del vehículo. Aunque empapado y parcialmente ilegible, les proporcionaba una idea general de su ubicación. Estamos aproximadamente aquí, señaló un punto a unos 40 kilómetros del campamento base. Si seguimos este cauce, llegaremos eventualmente a la reserva Maswa, donde hay puestos de guardabosques. ¿Distancia?, preguntó Van Damme, evaluando mentalmente las posibilidades. Unos 30 kilómetros, respondió ella tras calcular con el dedo. Pero con heridos y en este terreno, la decisión era compleja. Permanecer en un lugar y esperar rescate exponía al grupo a depredadores y al agotamiento de provisiones, pero moverse con heridos representaba otros riesgos igualmente serios. Dividámonos, propuso finalmente Van Damme. Yo iré con Nima hacia la reserva para buscar ayuda. El resto permanecerá aquí, manteniendo señales para los equipos de rescate. La propuesta generó debate. Separarse suponía riesgos adicionales, pero también aumentaba las probabilidades de supervivencia del grupo. Si partimos ahora podríamos llegar en 2 días, argumentó Nima. Con suerte, encontraremos guardabosques antes. Jabari, aunque reticente a permitir que turistas se aventuraran solos, reconocía la lógica del plan. Van Damme tiene experiencia en situaciones físicamente demandantes, concedió. Y Nima conoce el terreno mejor que nadie. Con la decisión tomada, comenzaron los preparativos. Improvisaron una mochila con lonas rescatadas, llenaron botellas con agua de lluvia recogida y reunieron las escasas provisiones que podían transportar. Barras energéticas, frutos secos, un botiquín mínimo, cerillos impermeables y una brújula que Jabari siempre llevaba consigo. Los leones cazan principalmente al amanecer y atardecer, explicó Jabari mientras repasaban las precauciones. Durante el día, buscan sombra. Eviten las zonas de hierba alta donde puedan estar descansando. ¿Y los otros depredadores?, preguntó Van Damme, ajustándose la improvisada mochila. Leopardos en árboles y afloramientos rocosos, hienas más activas por la noche, y búfalos. Pueden ser los más peligrosos si se sienten amenazados. Antes de partir, Van Damme se acercó a Jabari. «Manténlos a salvo hasta que regresemos con ayuda», dijo, estrechando su mano con firmeza. Jabari asintió gravemente. «Cuida de Nima y recuerda, en la sabana, la paciencia y la observación salvan vidas. Muévanse como parte del paisaje, no contra él». Con estas palabras resonando en su mente, Van Damme y Nima iniciaron su travesía bajo el sol de la mañana, que ya comenzaba a calentar implacablemente. Avanzaban siguiendo el cauce hinchado por las lluvias, manteniéndose en terreno elevado para evitar posibles crecidas repentinas. Las primeras horas transcurrieron en un silencio concentrado, roto ocasionalmente por las indicaciones de Nima sobre la ruta o advertencias sobre terreno traicionero. Van Damme se sorprendió por la resistencia de la joven tanzana, que a pesar de su herida en la cabeza, mantenía un ritmo constante, sus ojos siempre alertas, escaneando el horizonte. A mediodía, se detuvieron brevemente bajo la sombra de un baobab para descansar y rehidratarse. El calor era abrumador, el aire tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. ¿Cómo aprendiste tanto sobre supervivencia?, preguntó Van Damme mientras compartían una barra energética. Nima sonrió levemente. Mi padre era guardabosques. Me enseñó a leer la sabana como quien lee un libro. Las nubes, los movimientos de los animales, el viento. Todo cuenta una historia si sabes interpretarla.
Continuaron avanzando durante la tarde, ajustando su ruta ocasionalmente para evitar manadas de búfalos a la distancia o grupos de elefantes que se refrescaban en charcas. La luz comenzaba a adquirir ese tono dorado característico del atardecer africano, cuando Nima se detuvo abruptamente, levantando una mano en señal de alerta. «Hienas», susurró, señalando hacia un grupo de figuras que se movían entre la hierba a unos 100 metros de distancia. Van Damme las observó, 4 ejemplares que parecían estar siguiendo su rastro, avanzando con esa característica marcha asimétrica, sus cabezas bajas olfateando el suelo. «¿Qué hacemos?», preguntó en voz baja, evaluando opciones. «Los árboles no son una opción, las hienas tienen paciencia infinita», murmuró Nima. «Necesitamos algo que las disuada». Buscaron rápidamente en los alrededores. Van Damme recogió algunas ramas secas mientras Nima extraía los cerillos impermeabilizados. Con movimientos precisos, encendieron una pequeña hoguera que rápidamente comenzó a producir humo. «El fuego las mantendrá a distancia», explicó, «y necesitaremos uno más grande para pasar la noche». Las hienas, al percibir el humo, se detuvieron, emitiendo sus características vocalizaciones que parecían risas macabras. Durante varios minutos, mantuvieron un inquietante juego de miradas a la distancia, hasta que finalmente decidieron alejarse, posiblemente en busca de presas menos problemáticas. Con la amenaza temporalmente neutralizada, Van Damme y Nima buscaron un lugar adecuado para pasar la noche. Encontraron una formación rocosa, un copje que ofrecía cierta protección y visibilidad del entorno. Recolectaron más leña para mantener el fuego durante la noche y prepararon un espacio para descansar por turnos. Mientras la oscuridad envolvía la sabana, sentados junto al fuego que mantenía a raya a los depredadores, Van Damme reflexionaba sobre la fragilidad de la vida humana frente a la naturaleza. Todas sus hazañas cinematográficas parecían triviales ante la realidad de la supervivencia básica. «¿Cómo está tu herida?», preguntó a Nima, notando que ocasionalmente se tocaba la frente con gestos de dolor. «Sobreviviré», respondió ella con una leve sonrisa. «He tenido peores». La noche avanzaba y los sonidos de la sabana nocturna creaban una sinfonía primigenia. Rugidos lejanos, aullidos, el constante chirrido de insectos y ocasionales crujidos inquietantemente cercanos que hacían que ambos tensaran sus músculos, listos para reaccionar. Durante su turno de vigilancia, Van Damme observaba las estrellas, más brillantes de lo que jamás había visto, en ciudades contaminadas por la luz artificial. La Vía Láctea se extendía como un río plateado atravesando el firmamento, recordándole lo pequeño e insignificante que era ante el cosmos. Pensó en su familia, en la graduación de su nieta que había prometido no perderse. La posibilidad de no cumplir esa promesa le dolía más que cualquier herida física. Tantos años priorizando su carrera, y ahora, cuando finalmente intentaba estar presente para los suyos, la vida le presentaba este desafío extremo. El amanecer los encontró exhaustos pero determinados. Tras un breve descanso y un sorbo de agua, reanudaron su marcha. El segundo día resultó aún más duro. El terreno comenzaba a elevarse, señal de que se acercaban a las colinas que marcaban el límite de la reserva Maswa, pero también aumentando la dificultad física del recorrido. A media mañana, avistaron una manada de leones a la distancia, descansando bajo acacias después de una cacería nocturna exitosa. Rodearon la zona ampliamente, sacrificando tiempo por seguridad. El calor se intensificaba y las reservas de agua disminuían peligrosamente. Van Damme notaba que Nima comenzaba a mostrar signos de deshidratación y posible infección en su herida. Su piel ardía al tacto y ocasionalmente parecía desorientada. «Necesitamos encontrar agua», decidió, observando preocupado cómo ella tropezaba con cada vez mayor frecuencia.
Recordando las enseñanzas de Jabari, buscó señales en el paisaje. Ciertos tipos de vegetación, patrones en el vuelo de las aves, senderos de animales. Tras una hora de búsqueda metódica, encontraron una pequeña charca alimentada por las recientes lluvias, medio oculta entre rocas. Nima insistió en purificar el agua antes de beberla, utilizando pastillas potabilizadoras del botiquín. La deshidratación te mata en horas, pero un parásito te tortura durante semanas, explicó débilmente mientras esperaban que las pastillas hicieran efecto. Reabastecidos, y tras aplicar los últimos antibióticos tópicos a la herida de Nima, continuaron su marcha, ahora con Van Damme sosteniendo parcialmente a su compañera cuyas fuerzas disminuían visiblemente. La tarde trajo nuevos desafíos. Una tormenta se formaba nuevamente en la distancia, y el terreno se volvía traicionero con pendientes resbaladizas de barro y piedras sueltas. En un momento crítico, Nima resbaló en una pendiente, cayendo varios metros y quedando semiconsciente tras golpearse nuevamente la cabeza. Van Damme descendió rápidamente hasta ella, evaluando daños. La herida original se había reabierto y la caída había producido nuevas contusiones. La situación era crítica. Nima no podría continuar por sus propios medios. Con una determinación forjada por décadas de disciplina física, improvisó un arnés con tiras de la mochila y comenzó a cargarla sobre su espalda. El peso adicional, combinado con el terreno difícil y el calor extremo, ponía a prueba incluso su condición física. «Déjame, sigue sin mí», murmuró Nima entre momentos de conciencia. «En las películas el héroe nunca abandona a nadie», respondió él, ajustando el peso para continuar avanzando. Y aunque esto no es una película, la regla sigue siendo válida. Avanzaban ahora a paso lento pero constante, cada paso un triunfo de la voluntad sobre el agotamiento. La tormenta los alcanzó a media tarde, empapándolos nuevamente y dificultando la visibilidad, pero Van Damme mantuvo el rumbo guiándose por la brújula. Cuando las fuerzas comenzaban a fallarle, divisó lo que parecía ser un sendero más definido. Su corazón dio un vuelco de esperanza. «Nima», dijo, intentando que su voz llegara a su semiconsciente compañera. «Creo que encontramos un camino». El sendero, aunque rudimentario, tenía señales claras de uso humano, huellas de vehículos y marcas en los árboles que servían como guía. Renovado por este descubrimiento, Van Damme aumentó su ritmo, ignorando los calambres en sus piernas y el ardor en sus pulmones. La oscuridad comenzaba a caer cuando el sendero los condujo hasta una estructura que emergía entre la vegetación. Un puesto de guardabosques de la Reserva Maswa, una construcción sencilla pero sólida que en ese momento parecía un palacio para los exhaustos viajeros. «¡Ayuda!», gritó Van Damme con la poca fuerza que le quedaba, acercándose tambaleante. «Necesitamos ayuda médica». La puerta se abrió, revelando a un guardabosques tanzano, que los observó con inicial recelo que rápidamente se transformó en alarma al percibir su estado. «Por Dios, ¿qué les ha pasado?», preguntó en suajili, antes de repetirlo en un inglés básico, al reconocer que al menos uno de ellos era extranjero. «Accidente, vehículo en tormenta», logró articular Van Damme mientras entregaba cuidadosamente a Nima al guardabosques. «Hay más sobrevivientes, a unos 30 kilómetros al oeste. Necesitan ayuda». El interior del puesto era austero pero equipado con lo esencial: radio, botiquín médico básico y provisiones. El guardabosques, que se presentó como Kamau, actuó con rapidez, estabilizando a Nima mientras contactaba por radio con la central. «Tengo 2 supervivientes de un accidente, uno con trauma craneal severo», informó, «y reportan más personas atrapadas en el sector occidental. Necesitamos evacuación médica y equipo de rescate». Mientras Kamau atendía a Nima con sorprendente competencia, Van Damme se desplomó en una silla, la adrenalina abandonando finalmente su sistema, dejando tras de sí un agotamiento casi paralizante.
El helicóptero está en camino, informó Kamau tras completar la comunicación, y enviarán un equipo de búsqueda para los otros sobrevivientes al amanecer. Van Damme asintió, incapaz temporalmente de articular palabras. Sus ojos se cerraban involuntariamente, pero luchaba por mantenerse despierto, preocupado por Nima, cuya condición parecía deteriorarse. «Estará bien», aseguró Kamau, interpretando su mirada. «He visto casos peores recuperarse completamente. Los tanzanos somos resistentes». Cuando el sonido de hélices finalmente quebró el silencio de la noche africana, Van Damme sintió una oleada de alivio tan intensa que humedeció sus ojos. El helicóptero, un modelo médico de emergencia, aterrizó en un claro cercano al puesto. Personal médico entró rápidamente, evaluando a los pacientes y preparándolos para el traslado. Van Damme insistió en que atendieran primero a Nima, cuya condición requería atención hospitalaria inmediata. «¿Usted es Jean-Claude Van Damme?», preguntó sorprendido uno de los paramédicos mientras lo ayudaba a subir al helicóptero. «Hoy soy solo un hombre que intentó sobrevivir en la sabana», respondió con una leve sonrisa, «y que necesita asegurarse de que todos sus compañeros también lo hagan». Mientras el helicóptero se elevaba en la noche africana, Van Damme observaba las luces del puesto de guardabosques haciéndose más pequeñas y más allá, la vasta oscuridad del Serengeti, donde sus compañeros aún esperaban rescate. La misión no había terminado, pero ahora tenían los recursos para completarla. El hospital de Arusha bullía de actividad cuando Van Damme despertó en una cama de la unidad de cuidados intermedios. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando una habitación sencilla pero limpia. Un médico de mediana edad revisaba su expediente al pie de la cama. «Buenos días, señor Van Damme», saludó al notar que su paciente había despertado. «Soy el doctor Matata. Ha dormido casi 12 horas». Van Damme intentó incorporarse, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por el esfuerzo. «Nima», fue su primera palabra. «La señorita MK está estable. Tuvo una conmoción cerebral severa y deshidratación, pero responde bien al tratamiento». El médico hizo una pausa. «Usted, por otro lado, tiene agotamiento extremo, deshidratación moderada, quemaduras solares de segundo grado y múltiples laceraciones. Nada que no pueda resolverse con tiempo y descanso. Los otros, el equipo de rescate los encontró». El doctor Matata sonrió. Las coordenadas que proporcionaron fueron precisas. El equipo de búsqueda y rescate los localizó al amanecer. Están todos vivos, aunque el señor Jabari necesitará cirugía para su pierna. Un peso enorme se levantó del pecho de Van Damme. Lo habían logrado. Todos habían sobrevivido. «Tiene visitas», continuó el médico, «aunque he insistido en limitar el tiempo para permitir su recuperación». La puerta se abrió para revelar a Amara, la coordinadora del tour, visiblemente aliviada al verlo despierto. «Señor Van Damme», dijo, acercándose a la cama, «no tengo palabras para expresar cuánto lamentamos lo sucedido. Nunca en 20 años de operaciones habíamos experimentado un accidente así». «Nadie puede controlar la naturaleza», respondió él con voz ronca. «Lo importante es que todos sobrevivimos». Amara asintió, aunque la preocupación no abandonaba su rostro. «El consulado belga ha sido notificado y su familia está siendo informada sobre su condición. Están preparando un vuelo médico para repatriarlo tan pronto como esté estable para viajar». Van Damme asintió, pensando en su nieta y la graduación que se aproximaba. Aún había una posibilidad de cumplir su promesa. «Hay reporteros esperando fuera del hospital», continuó Amara. «La noticia de su aventura se ha filtrado. Si desea hacer una declaración». «No por ahora», interrumpió Van Damme. «Primero quiero ver a mis compañeros de viaje». Durante las siguientes horas recibió breves visitas de los otros sobrevivientes,
todos en diversos estados de recuperación, pero unidos por la experiencia compartida. El último en ser traído fue Jabari, en una silla de ruedas, con la pierna inmovilizada tras una cirugía exitosa. «Mi hermano de la sabana», saludó Jabari con una sonrisa cansada pero genuina. «Has demostrado ser un verdadero guerrero, no solo en las películas». «Tuve buenos maestros», respondió Van Damme, estrechando su mano. «Tus consejos nos mantuvieron vivos». Conversaron brevemente sobre los detalles de la experiencia, cada uno llenando los vacíos en la historia del otro. La conexión forjada en circunstancias extremas creaba un vínculo que trascendía barreras culturales y sociales. «Tanzania nunca olvida a sus hijos adoptivos», dijo Jabari antes de despedirse. «Y tú te has ganado ese título. Siempre serás bienvenido a regresar, preferiblemente en temporada seca la próxima vez». Al tercer día, cuando sus signos vitales se habían estabilizado completamente, Van Damme recibió la visita que más esperaba. Nima, en silla de ruedas, empujada por una enfermera. Su cabeza estaba parcialmente vendada, pero sus ojos habían recuperado la vivacidad característica. «Mi héroe de acción», bromeó ella, con voz débil pero firme. «Aunque en las películas normalmente cargas a las damiselas con más estilo». Van Damme rió, sintiendo un nudo en la garganta. «La próxima vez pediré un doble de riesgo». Se miraron en silencio por un momento, compartiendo la comprensión tácita de quienes han enfrentado la muerte juntos. «No todos habrían seguido cargándome», dijo finalmente Nima, su tono volviéndose serio. «Muchos habrían elegido salvar su propia vida. Entonces muchos nunca conocerán la verdadera satisfacción de llegar juntos a la meta», respondió él simplemente. Al cuarto día, el doctor Matata determinó que Van Damme estaba en condiciones de ser trasladado. Un avión médico privado esperaba en el aeropuerto de Arusha para llevarlo a Bruselas, donde completaría su recuperación. Antes de partir, ofreció una breve conferencia de prensa en el hospital, consciente de que su experiencia podía servir para algo más que alimentar titulares sensacionalistas. «Lo que aprendí en el Serengeti es algo que ningún set de filmación puede enseñar», declaró ante los micrófonos y cámaras. «La verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la voluntad de seguir avanzando cuando todo indica que deberías rendirte. Y lo más importante, nadie sobrevive solo en la naturaleza. Necesitamos a los demás tanto como ellos nos necesitan a nosotros». Dirigiéndose específicamente a los medios tanzanos, añadió: «Quiero expresar mi profunda gratitud al pueblo de Tanzania, desde los guardabosques hasta el personal médico. Son los verdaderos héroes de esta historia». En el aeropuerto, una pequeña comitiva lo esperaba para despedirlo. Entre ellos, Amara, algunos miembros del personal médico y, para su sorpresa, un representante del Ministerio de Turismo de Tanzania. «Señor Van Damme», dijo el funcionario estrechando su mano. «A pesar de las desafortunadas circunstancias, su aventura ha puesto de relieve la belleza salvaje de nuestro país y la resiliencia de nuestro pueblo. Le extendemos una invitación formal para regresar como nuestro invitado especial cuando se haya recuperado plenamente». Van Damme agradeció el gesto, aunque internamente no estaba seguro de cuándo estaría preparado para enfrentar nuevamente la implacable naturaleza africana. El momento más emotivo llegó cuando los miembros supervivientes del safari, incluidos Nima y Jabari, aparecieron para una despedida final. Intercambiaron contactos, prometiendo mantenerse en comunicación y compartiendo la certeza de que el vínculo forjado en la adversidad perduraría más allá de la distancia. «Nunca olvidaré lo que ustedes y Tanzania me enseñaron», dijo Van Damme mientras se preparaba para abordar el avión. «Sobre la naturaleza, sobre la vida y sobre mí mismo». Mientras el avión despegaba, observaba por la ventanilla cómo se empequeñecía la pista, luego la ciudad de Arusha.
y finalmente las vastas llanuras del norte de Tanzania, donde días antes había luchado por su supervivencia. El Kilimanjaro emergía majestuoso entre nubes en la distancia, eterno testigo de la insignificancia humana ante las fuerzas de la naturaleza. Van Damme cerró los ojos, permitiéndose finalmente relajarse completamente. En su mente, repasaba imágenes de la aventura, el volcado del vehículo, la primera noche bajo las estrellas africanas, el enfrentamiento con las hienas, el angustioso recorrido cargando a Nima. Eventos que parecían extraídos de un guión cinematográfico, pero que habían sido dolorosamente reales. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña paz interior. Las películas de acción que habían definido su vida profesional parecían ahora pálidas imitaciones de la auténtica lucha por la supervivencia que había experimentado. Había enfrentado el desafío supremo y había emergido transformado. Su teléfono, recién recuperado y cargado, vibró con un mensaje. Era su hijo, Christopher. «Papá, estamos tan aliviados. La graduación es en 3 días. ¿Podrás estar aquí?» Con una sonrisa, respondió: «Nada en este mundo me lo impedirá». El auditorio principal de la Universidad Libre de Bruselas resplandecía bajo la luz primaveral que se filtraba por sus amplios ventanales. Vestidos con togas y birretes, los graduados esperaban su momento para recibir los diplomas que coronaban años de esfuerzo académico. Entre el público, Jean-Claude Van Damme se sentaba en primera fila, con el brazo derecho aún en cabestrillo y visibles quemaduras solares en el rostro. Habían pasado solo 6 días desde su rescate en Tanzania y apenas 48 horas desde su llegada a Bélgica, pero nada habría podido impedirle estar presente. A su lado, su hijo Christopher lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Deberías estar descansando», susurró. «He perdido demasiados momentos importantes», respondió Van Damme, sus ojos fijos en el escenario donde pronto aparecería su nieta. «No perderé este». Cuando el nombre Sophie van Barenberg resonó por los altavoces, Van Damme se incorporó con visible esfuerzo, aplaudiendo con su mano libre mientras su nieta cruzaba el escenario para recibir su diploma en Relaciones Internacionales. Sophie, una joven de 22 años con el característico carisma familiar, localizó a su abuelo entre la multitud y su sonrisa se amplió. El intercambio de miradas contenía todo un mundo de significados. La promesa cumplida, el orgullo compartido, el reconocimiento de los sacrificios. La recepción posterior a la ceremonia se realizaba en los jardines de la universidad. Van Damme, rodeado de familiares y amigos, relataba versiones editadas de su aventura africana, cuidadosamente calibradas para no alarmar excesivamente a sus seres queridos. «Cuando perdimos el vehículo supe que la única opción era avanzar», explicaba, omitiendo los momentos más aterradores. «La naturaleza no negocia ni concede segundas tomas». Sophie se acercó, separándose momentáneamente de sus compañeros de graduación. «El abuelo aventurero», dijo, abrazándolo cuidadosamente para no lastimar sus heridas. «Casi consigues no venir a mi graduación de la forma más dramática posible». Van Damme rió, aunque el comentario tocaba una fibra sensible. «He estado pensando mucho sobre eso, sobre todas las veces que no estuve presente. Cuando estás frente a frente con tu propia mortalidad, ciertas verdades se vuelven innegables». La conversación se interrumpió brevemente cuando varios estudiantes, reconociéndolo a pesar de sus heridas, se acercaron tímidamente solicitando fotografías. Van Damme accedió con su característica amabilidad, aunque cada movimiento evidenciaba el costo físico de su reciente odisea. Más tarde, en la cena familiar que siguió a la celebración académica, Van Damme observaba a su familia reunida. Hijos, nietos, exesposas con quienes mantenía relaciones cordiales, todos unidos en una celebración que casi se había perdido. «Quiero proponerles algo», dijo durante un momento de calma.
captando la atención de todos. Un viaje familiar, no a África, añadió rápidamente ante las expresiones alarmadas. Quizás algo más tranquilo. ¿Italia? ¿Grecia? Un tiempo juntos, sin cámaras, sin compromisos laborales, solo nosotros. La propuesta fue recibida con entusiasmo, especialmente por los miembros más jóvenes de la familia, acostumbrados a un abuelo y padre frecuentemente ausente debido a compromisos profesionales. ¿A qué debemos este cambio?, preguntó su hija Bianca, intrigada por la súbita priorización de la vida familiar. Van Damme guardó silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando cargas a alguien sobre tu espalda durante kilómetros, consciente de que su vida depende literalmente de cada paso que das, ciertas prioridades se aclaran, respondió finalmente. En el Serengeti no era una estrella de cine, era solo un hombre enfrentando la posibilidad real de no volver a ver a las personas que ama. Un mes después, Jean-Claude Van Damme se encontraba en una terraza de Santorini, observando el atardecer sobre el mar Egeo. A su alrededor, su familia disfrutaba de la primera reunión completa en años, compartiendo comida, risas y conversaciones que se extendían hasta bien entrada la noche. Su teléfono vibró con una notificación, un correo electrónico de Nima. Abrió el mensaje para encontrar una fotografía del equipo de safari reunido en el hospital de Arusha. Jabari, ya sin silla de ruedas aunque apoyado en muletas, sonreía junto a Nima y los demás sobrevivientes. El mensaje era simple: los guerreros del Serengeti, recuperándonos y más fuertes. Tanzania te manda saludos. Compartió la imagen con su familia, relatando anécdotas sobre cada persona en la fotografía, sobre cómo Jabari conocía el lenguaje de la sabana, o cómo Nima había mantenido la calma incluso en los momentos más desesperados. ¿Volverías?, preguntó Sophie, observando la expresión nostálgica de su abuelo. Van Damme contempló el horizonte donde el sol se hundía en el mar, tiñendo el cielo de los mismos tonos anaranjados que había admirado en la sabana africana. Algún día, respondió finalmente, pero con mejor preparación durante la temporada seca, y quizás, hizo una pausa, sonriendo a su nieta, quizás con alguno de ustedes. África te cambia, te conecta con algo primitivo y auténtico que habita en todos nosotros. Más tarde esa noche, mientras su familia dormía, Van Damme trabajaba en su laptop, escribiendo lo que inicialmente había comenzado como un diario personal sobre su experiencia, pero que gradualmente evolucionaba hacia algo más estructurado. Un libro sobre supervivencia, no solo física sino emocional, sobre redescubrirse a uno mismo en las circunstancias más extremas. El título provisional en la pantalla rezaba: 40 kilómetros, mi travesía por el Serengeti y el camino de regreso a mí mismo. Paralelamente, mantenía conversaciones con productores sobre un posible documental que abordaría no solo su aventura personal, sino también la belleza y fragilidad de los ecosistemas africanos y la imperiosa necesidad de conservarlos. Una parte de los beneficios se destinaría a programas de formación para guardabosques en Tanzania. 6 meses después del incidente, las cicatrices físicas habían sanado casi completamente, aunque ocasionalmente el hombro derecho le recordaba el esfuerzo sobrehumano de aquellos días. Las transformaciones internas, sin embargo, eran mucho más profundas y permanentes. En una entrevista con la revista Time, que lo incluía en su lista de personas inspiradoras del año, Van Damme reflexionaba: pasé décadas interpretando a héroes ficticios que realizaban hazañas imposibles sin consecuencias reales. El Serengeti me enseñó la diferencia entre la ficción y la realidad, pero también me mostró que dentro de nosotros existe una fuerza que las cámaras nunca podrán capturar. No soy un héroe por haber sobrevivido. El verdadero heroísmo
consiste en regresar de experiencias así y usarlas para transformar tu vida y quizás, si tienes suerte, impactar positivamente en las vidas de otros. Un año exacto después del accidente, Van Damme cumplía su promesa de regresar a Tanzania. Esta vez, no como turista desorientado, sino como invitado especial del gobierno para inaugurar una nueva unidad de rescate aéreo para el Parque Nacional del Serengeti, parcialmente financiada con los beneficios de su libro y documental. En la ceremonia, rodeado por autoridades locales y algunos de sus compañeros de aquella fatídica aventura, incluyendo a Jabari y Neema, ahora buenos amigos, Van Damme cortaba la cinta inaugural del Centro de Respuesta Rápida Jean-Claude Van Damme, equipado con helicópteros y personal especializado para atender emergencias en áreas remotas del parque. La naturaleza seguirá siendo implacable, declaró en su discurso, como debe ser. No podemos ni debemos domesticarla completamente, pero podemos aprender a respetarla, a movernos dentro de ella con humildad y a tender la mano a quienes, como yo hace un año, se encuentran vulnerables ante su inmensa fuerza. Mientras el sol se ponía sobre la sabana, tiñendo el cielo de rojo y oro, Van Damme contemplaba el vasto horizonte del Serengeti, tan terrible y hermoso como lo recordaba. A su lado, su nieta Sophie, que había decidido realizar una pasantía en conservación ambiental en Tanzania, inspirada por la experiencia de su abuelo. ¿Sabes qué es lo más valioso que obtuve de todo esto?, preguntó a Sophie mientras observaban una manada de elefantes a lo lejos. La perspectiva, aventuró ella. Van Damme sonrió, pasando un brazo por los hombros de su nieta. La certeza de que lo que realmente importa no son los aplausos, ni los premios, ni siquiera sobrevivir. Lo que importa es por quién y para quién sobrevives. El círculo se había cerrado. La aventura que había comenzado como una simple excursión turística, transformándose en una lucha desesperada por la supervivencia, culminaba ahora en un legado tangible tanto para su familia como para la tierra y las personas que le habían enseñado la más valiosa de las lecciones: que la verdadera fuerza no reside en vencer a otros, sino en superarse a uno mismo y tender la mano a quienes caminan a nuestro lado. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta y, por supuesto, comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas.